Cuando escuchaba hablar de los padres de la Iglesia, siempre pensaba en los apóstoles, aquellos primeros testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo fundó su Iglesia y la deja en manos de sus discípulos. Por eso, para mí tenía sentido llamar padres de la Iglesia a los apóstoles. Con el tiempo me di cuenta que se daba este título a santos de otros siglos que no eran del siglo I. Fue entonces cuando me replanteé el término padres de la Iglesia. El término padre ha sido utilizado desde siempre con multitud de sentidos. En primer lugar, este término se utiliza para referirnos a quien es procreador de la vida. En el derecho romano, el pater familias era quien ocupaba el máximo rango en la organización familiar de la sociedad. Los escritores cristianos llamaban padre al maestro, y especialmente al que iniciaba a alguien en la doctrina cristiana. Más tarde pasó a designar al obispo, porque era el que enseñaba con autoridad y regeneraba a la vida espiritual mediante los sacramentos. Y a partir del siglo IV se empezó a utilizar esta palabra para designar a los que en los concilios habían defendido con autoridad la doctrina de la Iglesia, y también a los que se encargaban de la transmisión de la fe. De este modo, la palabra padre se va extendiendo a quienes ejercen tareas de formación y dirección en el terreno intelectual y espiritual. Hoy en día, cuando hablamos de padres de la Iglesia, nos referimos a los escritores eclesiásticos de la antigüedad, que se han distinguido por su fidelidad y rectitud en la doctrina y la santidad de vida, y que la Iglesia los ha reconocido como testigos de la tradición. Por lo que para formar parte de este selecto grupo de escritores eclesiásticos hay que reunir 4 características o requisitos. En primer lugar, la antigüedad. Por motivos culturales e históricos se entiende por antigüedad a los 8 primeros siglos del cristianismo, desde el siglo I hasta la muerte de San Juan Damasceno en el año 749 en Oriente, y la muerte de San Isidoro de Sevilla en el año 636 para la Iglesia latina. Por lo que los padres de la Iglesia son aquellos que tuvieron especial importancia en la configuración de la fe de la Iglesia de los primeros 8 siglos. Por otro lado, la segunda condición es la doctrina ortodoxa, es decir, que su doctrina y sus enseñanzas sean fieles y estén en plena comunión con la doctrina y enseñanzas de la Iglesia. Los padres son testimonio de la unión de la fe a lo largo de los siglos y custodios de la revelación. La tercera característica es la santidad de vida, entendida como se hacía en la Iglesia antigua, es decir, que el pueblo fiel la haya venerado por su vida ejemplar. Y el cuarto y último requisito para recibir el nombre de padre de la Iglesia es la aprobación eclesiástica. Se trata del simple reconocimiento que hace la Iglesia de su persona y de su doctrina, aunque no es necesario que esta aprobación se exprese con un especial formalismo jurídico ni de un modo explícito. En palabras del Papa San Juan Pablo II, padres de la Iglesia se llaman, con toda razón, a aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, le engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Son de verdad padres de la Iglesia porque la Iglesia, a través del Evangelio, recibió de ellos la vida. Y son también sus constructores, ya que por ellos, sobre el único fundamento puesto por los apóstoles, es decir, sobre Cristo, fue edificada la Iglesia de Dios en sus estructuras primordiales.